¿Cuál ejercicio, por favor? Jaime, por favor, el presentador visual y un poquito de volumen. A ver, uno en particular que usted haya trabajado. X a la 2. Sí. Más 3X. Más 3X. Sí. Menos 4. Sobre X a la 2. 2X. Perdón. Menos 2X. Sobre el menos 8. Menos 8. 8. Bueno, ¿cómo abordó usted esa? Es que no entiendo cuando son iguales los coeficientes, entonces me complica mucho. Esto que tenemos acá es una fracción impropia. Recordemos que las fracciones son impropias cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. En este caso el grado del numerador es igual al grado del denominador. Esos grados son iguales. Entonces esto es una fracción impropia. Ahora lo primero que debemos hacer, que lo expresamos la vez pasada, es efectuar la división para poder convertir esta expresión en la suma de una expresión algebraica más una fracción propia. Entonces hagamos esa división. Dividir entonces, disculpen, yo consigo un marcador con más tinta. Tenemos entonces x2 más 3x menos 4, lo vamos a dividir entre x2 menos 2x menos 8. Entonces hacemos la división pues como el algoritmo que hemos venido trabajando. x2 dividido x2, eso nos da 1. Más por menos da menos. Aquí pasaría más, ¿cierto? Porque pasa a restar. 1 por 8, 8. Listo, colocamos aquí. Más por menos da menos. Aquí pasaría más. 1 por 2x es 2x. Más por más da más. Aquí pasaría menos. 1 por x2 es x2. Y sumamos esto. Entonces se cancela x2 con x2. Y 2x más 3x, esto es 5x. Y menos 4 más 8. Entonces, realmente esta fracción que usted plantea acá es igual a 1 más 5x más 4 sobre x2 menos 2x menos 8. Y ya para esta, si hallamos las fracciones parciales, que esta usted sí las sabe hacer, ¿cierto? Se factoriza y se coloca arriba B y C. Claro, hay que factorizar el denominador. Esto sería 5x más 4 sobre, eso sería x menos 4 por x más 2. Y ya usted sabe que esto es igual a un a sobre x menos 4 más un b sobre x más 2. Ya hacen el procedimiento, hallan a y b. Y cuando encuentren estas fracciones parciales, pues reemplacen esta fracción impropia que hay acá por estas fracciones parciales después de haber resuelto. ¿Se puede sacar el mínimo común divisor o mínimo común múltiplo? ¿Perdón? El mínimo común divisor, ¿se puede sacar ahí? El mínimo común múltiplo de los denominadores. Sí. Ah, sí, o puede hacer la operación, la
El producto cruzado A por X más 2 más B por X menos 4 sobre X menos 4 por X más 2. Realmente recuerda que uno lo que trata de hacer es que el denominador que aparezca acá sea exactamente igual a este. Entonces no nos enredemos con buscar denominadores y todo eso, sino que podemos hacer la operación cruzada. En este caso. Listo. ¿Alguna otra duda? Pero está raro, digamos, de conversar entonces, ¿no? A los que se ven. De las fracciones parciales que les planteé, a ver, ¿cómo les fueron esas fracciones parciales? ¿Sí las trabajaron? Yo les monté en plataforma, como habíamos quedado hace 8 días, 7 fracciones parciales para que las trabajaran. ¿Cómo les fue con esas fracciones? Bueno, entonces yo veo que están muy preparados para el parcial. Y entonces con respecto a función exponencial y logarítmica tampoco estudiaron. Muchachos, entonces ¿qué clase vamos a hacer hoy por hoy, Dios? Vea, esta semana, profe, nosotros pensamos que era el parcial hoy, entonces estuvimos repasando división sintética, el teorema del residuo, el teorema del factor. Y pues recordando cómo se resuelven sistemas de ecuaciones y los métodos que son como 5. Y pues entonces por eso no hicimos los ejercicios de fracciones parciales, pues considerando que no entraban en el parcial, pues que lo podríamos hacer después. Ah, bueno, perfecto. Y con respecto al parcial... Profe, en eso, profe, el problema, pues personalmente hablando, es cómo generar las ecuaciones en los problemas.
Resolver las ecuaciones después de que las tenemos ya lo sabemos, pero generar las ecuaciones, o sea, generar la ecuación es donde de pronto Bueno, lo que pasa es que ahí si no hay un método universal o una fórmula que yo les pueda dar a ustedes, los problemas se abordan de esta forma y ¿cierto? Eso no, eso a uno se lo enseña a la práctica. Entonces lo que ustedes deben hacer es practicar mucho, porque cada problema es una situación distinta. Cada problema tiene un sistema distinto, o si es una sola ecuación, es una ecuación diferente. Pues, o diferente, o puede ser igual, pero cada problema sí es distinto. Entonces uno solo adquiere habilidad con la práctica. Entonces yo no les puedo dar a ustedes una formulita para decirles, vean, los problemas se abordan de esta manera. Lo único que les puedo decir es que para abordar un problema, en primer lugar hay que hacer una buena lectura. Una buena lectura en la que se entienda el problema en sí. Y cuando digo que se entienda el problema en sí es saber qué información me están dando y saber qué me están preguntando. Yo soy un convencido de los que estoy seguro, bueno, si soy un convencido es porque estoy seguro que un número importante de estudiantes pierden algunos puntos en los parciales y en los exámenes en general, no porque no sepan el tema, sino porque en muchas ocasiones no saben qué es lo que les están preguntando, o en muchas ocasiones no identifican los datos importantes que les están dando. Mire, cuando uno aborda un problema, el problema tiene datos que sirven para resolverlo matemáticamente. El problema tiene datos claves, explícitos e implícitos, ¿cierto? Los implícitos son aquellos que están ahí, pero uno como de soslayo no los ve, sino que tiene que profundizar un poquito más. Y hay otros datos que para nada sirven, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber identificar cuáles sirven y entender qué le están dando y saber qué le están preguntando, ¿cierto? Y con eso ya usted puede establecer, ¿cierto? Puede expresar matemáticamente eso que le están dando en lo que algunos entendidos llaman el lenguaje natural, ¿cierto? Que es la redacción propia del problema. Entonces, solo la práctica nos permite llevar esas expresiones que están en lenguaje natural al lenguaje matemático. ¿Listo? Entonces, solo a través de la práctica. A través de la práctica. Les reitero, no les puedo dar una formulita secreta, no. Pues uno lee el ejercicio y trata de mirar qué relación hay entre un dato y otro, o cómo lo relaciono. Pues, generalmente generamos algunas ecuaciones, pero empezamos a resolverlas y nos perdíamos, eso nos da números todos raros. Pero entonces la idea es esa, es así, practicar y practicar, así no nos dé hasta que encontremos. Claro, y cuando usted habla de números raros, son números ¿de qué forma o qué? Que no tienen como sentido cuando ya lo juntamos en el problema, o sea, despejamos X, despejamos Y los juntamos en el problema y eso no. Cierto. Sí, no. Bueno, hay que revisar si de pronto hay que tratar de identificar dónde debemos fortalecer, ¿no es cierto? Si es en el planteamiento de las ecuaciones o es en la solución de los sistemas o de las ecuaciones mismas. No, la solución de los sistemas, pero yo creo que nosotros estamos bien, es planteando la ecuación. ¿Cuándo la ecuación? Eso ahí es que practicar, no hay otra. No hay otra. Sí, señorita. Porque el ejercicio pues que compañía te dio, pues yo los desarrollé, no sé, la respuesta, pues usted no lo hizo en ese momento, pero me dio A4 y B1, no sé si... ¿Usted de qué me está hablando? El ejercicio del ejercicio que le dictó el compañero ahorita. Que usted está resolviendo ahorita en relaciones parciales. No sé, yo no lo he resuelto. No sé. ¿Cuánto le dio? Así. 4 y 1. Sí. 4 y 1. Sí, eso da 4 y 1. A vale 4
y B vale 1. Bueno, jóvenes, entonces yo les voy a hacer una propuesta, porque es que, a ver qué hacemos, ¿cierto? ¿O será que adelanto algo de función exponencial y logarítmica? Porque Sí, profe. Es que como le digo, pues nosotros estamos pensando que era el parcial, entonces esta semana nos concentramos en tratar de... bueno, porque yo sí vi que estaban presentando un parcial hace un momento, entonces voy a mirar cómo fue que hicieron llegar el parcial allá, porque yo tenía entendido que la universidad estaba cerrada, ¿cierto? De hecho no estoy viniendo sino a estas tutorías. Entonces seguramente para otras personas sí hay ingreso y sí están trabajando pues normalmente. Entonces yo sí les envío esta semana el parcial, pues voy a diseñarlo esta semana y trato de mandarlo. ¿Listo? De mandarlo entonces, a ver, para que vengan preparados dentro de 8 días, porque también ya se terminó el tema para el tercer parcial. O sea que esto va a ser rapidito. Y la culpa no es de ustedes ni mía, sino situaciones de la universidad. ¿Listo? Entonces, pues ustedes deben estudiar lo de la teoría de las funciones exponencial y logarítmicas. Yo voy a iniciar hoy. Recuerden que lo que venimos es una tutoría, aclarar dudas. Voy a comenzar hablando de un teorema que es como la herramienta que nos va a permitir trabajar con las funciones exponenciales en este caso. Listo. En el teorema nos dice que si A y B son números reales positivos, y X e Y decíamos que si A y B son números reales positivos y X e Y también son números reales, ¿cierto? Números reales cualesquiera, entonces, primero, A a la X por A a la Y es igual a la X más Y. Esto ya lo habíamos trabajado por allá cuando vimos potenciación. ¿Cierto? Segundo, A a la X elevado a la Y es igual a la X por Y. Profe, una pregunta ahí como un poco tonta, pero... Ninguna pregunta es tonta. Bueno, hay preguntas que sí no valen la pena, como por ejemplo, ¿qué hubo? ¿Ya llegaron? Pues, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de menos 4 elevado a la 2 entre paréntesis y menos 4 así sin el paréntesis también elevado a la 2? Bueno. Antes de seguir, por aquí. Si nosotros tenemos menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Y menos 4 al cuadrado. Entonces aquí tengamos en cuenta que el menos 4 es un elemento que es un número que está conformado, digámoslo así, por dos elementos. Por el número propiamente dicho y por el signo. En este caso, este cuadrado solo está afectando al número, al 4. Entonces en este caso esto sería menos 16. ¿Listo? Porque este 2 no está afectando el signo. Aquí cuando está entre paréntesis, este 2 está afectando tanto al signo como al número 4. Listo, entonces uno aquí lo que hace es, este menos hay que elevarlo al cuadrado. Menos por menos da más, es positivo, ¿cierto? Y 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. Esa es la diferencia. Que aquí este exponente sí está afectando al signo. Acá no está afectando al signo. ¿Listo? Bueno.
Seguimos entonces con nuestro teorema. Tenemos esta otra propiedad. Tercera. A sobre X sobre, perdón, A a la X sobre A a la Y es igual a la X menos Y. Listo. Cuarto. A por B a la X es igual a la X por B a la X. Quinta. A sobre B a la X es igual a la X sobre B a la X. Entonces son como distributivas, ¿cierto? Como que este exponente lo distribuimos en este caso en cada uno de los factores y acá tanto en el numerador como en el denominador. Sexta. A a la X es igual a la Y si y solo si X es igual a Y. Séptimo. A la menos X es igual a 1 sobre A a la X. Y por último, A a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Ya pues las demostraciones las estudian ustedes. ¿Listo? Pero por el momento este teorema, estos 8 elementos es como la herramienta que tenemos para trabajar con funciones exponenciales. Y hoy nos vamos a dar a la tarea de resolver ecuaciones, ¿cierto? Que involucran funciones exponenciales. Por ejemplo esta. Nos piden resolver para X. Yo voy a dejar esta hojita por aquí a la mano porque la vamos a necesitar permanentemente en la clase de hoy. Hola. ¿Están tomando nota? Sí. Bien, entonces nos piden resolver para X. Un X que pertenece a los reales, ¿cierto? 4 elevado a la X al cuadrado por 2 elevado a las 5x igual a 8. Ay, ahora sí. Listo, entonces tenemos 4 elevado a la x al cuadrado por 2 elevado a las 5x igual a 8. Bien, nosotros lo primero que debemos hacer, recuerden que nos están pidiendo es resolver para x. Cuando nos dicen resolver para x, lo que nos están pidiendo entonces es encontrar los valores de x que hacen verdadera esta igualdad. ¿Listo? Entonces para eso lo que vamos a hacer es que, bueno, digamos que acá tenemos un producto de potencias, acá hay otra potencia, ¿cierto? Lo que debemos hacer es estas potencias expresarlas en términos de una misma base. Entonces nosotros tenemos aquí 4. Vamos a poner todo en base 2. Este 4 es 2 al cuadrado. Entonces realmente ¿qué es lo que tenemos acá?
lo que tenemos es 2 elevado a la 2 X a la 2. por x al cuadrado, ¿cierto? Por 2 a la 5x igual a 2 a la 3, que es 8. ¿Listo? Ahora, nosotros aquí podemos aplicar esta primera propiedad. X a la x por a la y es igual a la x más y. ¿Cierto? O sea que 2 X a la 2. Otra hora decíamos que esto es producto de potencias con igual base. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces realmente que tengo al lado izquierdo de esta igualdad. Al lado izquierdo de esta igualdad lo que tengo es 2 elevado a la 2x2 más 5x. Y esto es igual a 2 a la 3. Entonces fíjense ustedes, tengo acá a este lado una potencia de 2 y a este lado otra potencia de 2 que son iguales. Fijémonos en la propiedad número 6 que escribimos ahora, que nos dice que si a a la x es igual a la y, si y solo si x es igual a y. Es decir, que esto es posible si los exponentes son iguales. Esa propiedad 6 es la que aplicamos aquí. Tengo 2 elevado a la 2x2 más 5x igual a 2 elevado a la 3. De acá podemos concluir, utilizando esa propiedad, que 2x2 más 5x es igual a 3. ¿Listo? Tenemos una ecuación cuadrática. ¿Listo? Ahora, entonces, vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Recuerden que para resolver una ecuación cuadrática, pues lo ideal es igualarla a 0. Entonces, al igualar esta ecuación a 0, esto tenemos que es igual a 2x2 más 5x menos 3 igual a 0. Ecuación cuadrática. Y ya utilizamos cualquiera de los métodos, ¿cierto? Si quieren, factorizamos o factorizamos y luego pues hacemos los análisis respectivos para poder hallar los valores de esa variable, o bien utilizamos la fórmula general. Para la fórmula general recuerden que x es igual a menos b, más o menos raíz cuadrada b al cuadrado. Bueno, recuerden que toda ecuación cuadrática de la forma ax2 más bx más c igual a 0, entonces x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Y esto es lo que vamos a aplicar aquí para resolver esa ecuación. Entonces tendríamos aquí que x es igual a menos b. En este caso sería menos 5 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado, que es 24. Menos 4ac. Entonces el menos con este menos quedaría, perdón, 25. ¿Yo por qué puse 24? ¿Cierto? 5 al cuadrado es 25. No, es que ya hice la otra operación. Sería menos 4ac. Menos por menos da más. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Y todo esto sobre 2a. Es decir, 2 por 2, 4. Entonces esto nos quedaría que x es igual a menos 5 más o menos raíz de 25 más 24, que es 49, sobre 4. ¿Listo? Entonces de acá tenemos y el otro. que esto es igual a menos 5 más o menos 7 cuartos, ¿cierto? Porque la raíz de 49 es 7. Y de acá obtenemos dos valores para x. Obtenemos un x1, que es 5 más 7 sobre 4. Perdón, menos 5 más 7 sobre 4. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3. A 2 cuartos. Uy. A un medio. A un medio. A un medio. Profe, se desenfocó. Sí.
¿Qué tal ahí? ¿Está bien? Bueno, entonces esto nos daría 2/4, que es un medio. Y tendríamos también un x1 que es menos 5, un x2, perdón, que sería menos 5 menos 7 sobre 4. Esto nos daría menos 12/4, que es menos 3. ¿Listo? Menos 3. Esos serían entonces los valores de x para esta ecuación. ¿Listo? Para esta ecuación. Esta ecuación que planteamos acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este primer ejemplo? Si de la ecuación inicial reemplazáramos la variable, nos da el número al que lo igualamos. Sí, nos da 2 a la 3. Claro. Debe darnos, tiene que ser así, porque precisamente lo que hicimos fue hallar los valores de x que satisfacen esta igualdad. Es decir, que lo que hay a la izquierda es igual a lo que hay a la derecha. Bueno, voy con otra ecuación. ¿Listo? ¿Ya terminaron de tomar nota? Sí. Bueno, de todas formas estos videitos se los montan a ustedes allá para que los miren más adelantico. ¿Listo? También hallar para x la siguiente, resolver para x la siguiente ecuación. Nueve elevado a la x menos 1 más 7 igual a 4 que multiplica a 3 elevado a la x menos 1 más 1. ¿Listo? Bien, lo primero que voy a hacer para resolver esta ecuación, mire, vamos a hallar los valores de x. Lo primero que voy a hacer es destruir el paréntesis, ¿cierto? Y lo voy a pasar todo para un lado. Bueno, pero antes de eso, antes de pasarlo, podemos convertir esto en esta misma base, ¿cierto? En base 3, esto es una potencia base 3. Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. ¿Qué es 9? Lo que tengo aquí realmente es 3 elevado a la 2, ¿cierto? Y esto elevado a la x menos 1, ¿cierto? Porque tengo 9 y 9 es 3 a la 2. Más 7 igual a 4 por 3 a la x menos 1. Entonces nos quedaría 4 por 3 a la x menos 1. Esto hay que dejarlo indicado. Que aquí, por cierto, en el parcial algunos cometieron el error de multiplicar esto. 3 por 4, 12, no sé qué, no. Esto hay que dejarlo indicado porque estos términos no son semejantes. ¿Listo? Y seguimos aquí, más por más da más, 4 por 1, 4. Digo del parcial cuando evaluamos potenciación, radicación, ¿listo? Que se aplicó algo así. Bien, ahora lo voy a pasar todo para acá y voy a destruir este paréntesis. Entonces esto, bueno, esto podría quedar así: 3 elevado a la 2, ¿cierto? A la x menos 1 menos, porque este lo va a pasar para acá, 4, ¿cierto? Por 3 a la x menos 1 más 7 menos 4. ¿Y esto es igual a qué? A 0. ¿Listo? Ahora bien, organizando esto un poquito, esto nos quedaría 3 elevado a la x menos 1 al cuadrado, ¿cierto?
menos 4 por 3 a la x menos 1 más 3 igual a 0. Recuerden que vamos a resolver esta ecuación para x. ¿Qué tengo aquí? Cierto, eso tiene como forma de ecuación cuadrática. Sí. Para que lo veamos mejor, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cierto? Vamos a hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable es el siguiente. Vamos a decir que y sea igual a 3 elevado a la x menos 1. Entonces, si yo digo esto, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría aquí y al cuadrado menos 4 y más 3 igual a 0. Listo, entonces fíjense que yo sí tengo aquí, que sí tenemos acá, perdón, una ecuación cuadrática. Ahora el asunto es el siguiente, vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Resolvamos esta ecuación cuadrática para y, pero ahí no hemos resuelto nuestra ecuación. Entonces, resolvemos nuestra ecuación cuadrática para y. Cuando hallemos y, venimos y reemplazamos esos valores acá, y ahí sí podemos encontrar el valor de x. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esto. Esto se puede factorizar. ¿Listo? Entonces digamos que esto es y menos 3 por y menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de acá tendríamos, como este producto es igual a 0, tendremos entonces que y menos 3 es igual a 0 o y menos 1 es igual a 0. Por este lado, y es igual a 3 y por este lado y es igual a 1. ¿Listo? Entonces ya tengo y, tengo dos valores para y. Los vamos a reemplazar aquí para poder encontrar los valores de x. Entonces tenemos que bueno, voy a organizar esto. Acá tendríamos que 3, primero voy a reemplazar este valor. 3 a la x menos 1 es igual a y. ¿Pero qué es y? 3. De acá tenemos, aplicando esta propiedad 6 que vimos ahora, que a la x igual a la y, sí, solo si x es igual a y. Entonces tenemos que x menos 1 es igual a ¿qué? A 1, que es el exponente de x acá. Y de acá obtenemos que x es igual a 2. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hizo? Se pasó este 1 para allá y se sumó. Bien. Y por este lado, reemplazando y igual a 1, ¿cómo me quedaría la expresión? Me quedaría 3 a la x menos 1 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale x menos 1? Vale 0. Vale 0. Miren ustedes la propiedad 8, ¿cierto? Nosotros dijimos que a la 0 es igual a 1. Bueno, no lo demostramos, ahí están las demostraciones, ustedes las miran. Entonces, si a la 0 es igual a 1, entonces nosotros tendríamos acá que esto es lo mismo que tener 3 a la 0, ¿cierto? Para que nos quedara en la misma base. Así las cosas, x menos 1 es igual a 0, de donde x es igual a 1. ¿Listo? Y ya sí tendríamos resuelta nuestra ecuación para x. ¿Preguntas con esto, damas y caballeros?
Aquí hay la tendencia es a poner los términos en la misma base y aplicar las propiedades. Básicamente es eso, y aplicar las propiedades. Exacto. Bien, hablemos un poquito de función exponencial. Voy a retirar entonces estas hojas. Bueno, lo de función exponencial es lo mismo, ustedes leen la teoría en el módulo, ¿cierto? Y los recursos que les dejé en plataforma. Pero antes de comenzar con función logarítmica, vamos a hacer un recorderis, ¿cierto? Recuerden que ustedes deben estudiar la teoría. Yo acá lo que estoy haciendo es como un abrebocas, ¿cierto? Entonces, antes de hablar de función logarítmica y de plantearles un teorema que nos va a ayudar mucho, así como nos ayudó el teorema que vimos en función exponencial, veamos cómo se define un logaritmo, ¿cierto? Y para que entendamos que hay una estrecha relación entre el logaritmo, lo voy a decir así, entre logaritmación y potenciación. En este caso sería entre función exponencial y función logarítmica, hay una estrecha relación. Listo. Nosotros decimos que el logaritmo en base a de b es igual a c si y solo si a la c es igual a b. ¿Listo? Un ejemplo podría ser este: logaritmo en base 10 de 100. Entonces el logaritmo nos hace una pregunta. La pregunta es: ¿a cuánto debo elevar el 10 para que me dé 100? A 2. ¿Cierto? Lo debo elevar 2. Entonces nosotros decimos que el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Este numerito que hay acá abajo se llama la base. ¿Listo? Entonces decimos logaritmo en base 10 de 100. Logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. ¿Por qué? Pues porque es que 10 a la 2 es igual a 100. ¿Listo? Es igual a 100. Es después como el abrebocas, ¿cierto? Y esta definicióncita, para que la tengamos en cuenta, que también la vamos a necesitar en este tema bastante. Ahora sí, teniendo esto, este abrebocas, veamos el teorema que nos va a ayudar con este tema. ¿Listo? Listo. Entonces el primer numeral del teorema nos dice que a elevado a la logaritmo en base a de n Es igual a n. es igual a n. Muy bien. Listo, ahí también conseguimos las demostraciones. Segundo, logaritmo en base a de 1. A ver, esta sí la sabemos. ¿A cuánto debo elevar a para que me dé 1? 0. A 0. ¿Listo? Tercero, logaritmo en base a de a. ¿A cuánto debo elevar a para que me dé a? 1. A 1. ¿Listo? Cuarto, pilas con estas propiedades que vienen, que son muy interesantes y que la experiencia me ha enseñado que en estas propiedades que voy a escribir a continuación siempre no falta el estudiante que cae. ¿Listo? Y es la siguiente: logaritmo en base a de m por n, es decir, el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto, entonces uno podría pensar que es el producto de los logaritmos, y no es así. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Es decir, esto es igual a logaritmo en base a dm más logaritmo en base a dn. ¿Listo? Propiedad 5. Ahora, para el producto, ¿cierto? Y para el cociente, logaritmo en base a
de m sobre n. Esto es igual, también con frecuencia hay estudiantes que cometen el error, que el logaritmo de un cociente es el cociente de los logaritmos, y eso es falso, porque el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, es decir, logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. ¿Listo? Propiedad 6. Logaritmo en base a de n a la p es igual a p por el logaritmo en base a de n. Entonces esta propiedad es como que, bueno, si yo tengo el logaritmo de una potencia, pues yo puedo bajar este exponente para acá, ¿cierto? Dejar el logaritmo. Esto también está en las demostraciones ahí. Bueno. Ahora, cambio de base. Logaritmo en base b de n es igual a logaritmo en base a de n sobre logaritmo en base a de b. Esto lo hace uno con frecuencia para calcular algunos logaritmos cuando le dan a uno bases que no son muy amigables. Ustedes se van a dar cuenta que básicamente hay pues dos logaritmos, o hay unos logaritmos hay dos bases que son muy comunes, ¿cierto? Y es en base e, va a ser el logaritmo neperiano, el número e, es un número irracional, 7, 18, 28, 18, 18, 4, no sé qué, ¿cierto? Y el logaritmo en base e se llama logaritmo neperiano, y también está el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 sí es muy conocido, y a veces uno maneja la máquina, la calculadora, y si ustedes se fijan, las calculadoras en las calculadoras solo podemos trabajar con logaritmos naturales y logaritmos en base 10, es decir, logaritmos neperianos y logaritmos en base 10. Entonces, cuando uno le piden calcular logaritmos en otras bases raras, uno lo que hace es aplicar esta formulita, perdón, este puntico, este teorema, y convierte esto, una base desconocida, a una base amigable, que en este caso puede ser base 10 o base e. ¿Listo? Y la última propiedad, la propiedad número 8. La propiedad número 8 nos dice que el logaritmo en base a de a la r es igual a r. ¿Listo? Fácilmente demostrable con la propiedad 6 y la propiedad 3. ¿Listo? Entonces, este teorema es la herramienta que vamos a utilizar para trabajar con logaritmos. ¿Listo? Igual que el tema anterior, voy a resolver unos ejemplos. ¿Puedo retirar ya, cierto? Sí. De todas maneras, estas propiedades están en el libro. ¿Cierto? Está por aquí en el... Bueno, capítulo 20, ¿qué? Módulo 20... Bueno, ahí aparece en el 20, ¿qué? 21, 22. ...20 y 21... ángulos notables tampoco. Bueno, ahí no sé en qué módulo aparece. ¿Ya lo encontraron? Está por ahí en la 223, página 225. Ustedes tienen el mismo módulo mío. Creo. Se supone. Exacto. Módulo 31. Ah, yo es que 21. Módulo 31 y 32, ¿cierto? Ahí está lo de función exponencial y función logarítmica. Ahí también encuentran estas propiedades, ¿cierto? Algunas están demostradas, los pueden estudiar, hay unos ejemplos resueltos. Yo voy a resolver acá también unos ejemplos. Entonces, de nuevo nos piden resolver para x. Resolvamos para x lo siguiente.
a la x igual a k por b a la x. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer yo es que voy a sacar logaritmo en base 10 a ambos lados de la igualdad. Bueno, cuando digo logaritmo en base 10 les quiero hacer una aclaración. Logaritmo en base 10, ¿cierto? Para este logaritmo no se acostumbra a colocar la base. Sencillamente escribimos lo. ¿Listo? Entonces recuerden que en matemáticas hay unos números que son implícitos. Es decir, que no los vemos, pero ahí están. Este es otro número implícito, aquí. Ahí hay un 10, no lo vemos, pero ahí está. Entonces esto es logaritmo en base 10. ¿Listo? Así como cuando nosotros sacamos raíz cuadrada. ¿Qué número hay aquí? 2, no lo vemos, pero todos sabemos que ahí hay un 2. Lo mismo con el logaritmo, ¿cierto? Y con el logaritmo neperiano, logaritmo en base e, entonces también lo colocamos logaritmo natural, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Entonces voy a sacar logaritmo en base 10 a ambos lados de esta igualdad. Profe, la imagen se distorsionó. Ahí. Logaritmo en base 10 a ambos lados de la igualdad. Entonces tenemos logaritmo en base 10 de a la x es igual a logaritmo en base 10 de k por b a la x. ¿Listo? ¿Eso está claro o no? Sí. Bueno, ahora aquí tenemos el logaritmo de un producto. ¿Listo? En este lado, logaritmo de un producto. Entonces vamos a aplicar aquí la propiedad número 4. Esta. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. ¿Listo? Entonces en este caso esto sería, tendríamos aquí que el logaritmo de a a la x es igual al logaritmo de k más el logaritmo de b a la x. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno. Ahora, esto, este logaritmo en base 10 de b a la x lo voy a pasar para este lado. Entonces a este lado me quedaría logaritmo de a la x menos logaritmo de b a la x es igual a logaritmo de k. ¿Listo? Bueno, como necesitamos despejar x, fíjense ustedes que aquí podemos aplicar en estos dos logaritmos la propiedad número 6. ¿Qué nos dijo la propiedad número 6? Que el logaritmo en base a de n a la p es igual a p por logaritmo en base a de n. Es decir, como que bajamos este exponente para acá, multiplicar el logaritmo. Entonces aquí esto nos quedaría x por logaritmo de a menos x logaritmo de b igual a logaritmo de k. ¿Listo? Y ahora sí, pues prácticamente ya resolvimos esta ecuación. Sacamos factor común aquí x que multiplica a logaritmo de a menos logaritmo de b igual a logaritmo de k. Y este logaritmo de a menos logaritmo de b que está multiplicando pasamos a dividir. Así pues entonces decimos que x es igual a logaritmo de k sobre logaritmo de a menos
logaritmo de b. ¿Listo? Y ahí tendríamos entonces el valor de x. ¿Alguna pregunta? Cuando yo tengo, digamos, el logaritmo de 2x, yo puedo sacar ese 2 que multiplica el logaritmo de x o es el logaritmo del producto. A ver. Logaritmo Por ejemplo, de 2x. de 2x, no. Esto es un producto. Esto es logaritmo de 2 más logaritmo de x. ¿Listo? Listo, pues. Miren, yo quiero hacer un análisis acá antes de resolver el siguiente ejemplo. Bueno, inclusive mucho antes de esto, acá, en la función exponencial. Fíjense que para la función exponencial, yo creo que esto es clave aquí en este temita. La función exponencial, y cuando ustedes lean la definición, y que en el teorema lo puntualizamos, nosotros dimos que A y B son números reales positivos. Y que esa A y B es como la base, ¿cierto? Es decir, que la función exponencial solo está definida para aquellas bases positivas. Bases positivas. ¿Listo? Bases positivas. Es decir, no es común encontrar en una función exponencial una base negativa. ¿Y eso por qué? Porque si este número fuera negativo, eso no sería ya una función. No sé si ustedes en cálculo ya vieron funciones. Pero Gráficamente, ¿cómo identifican una función? que trazando una recta vertical no corta la gráfica en 2 puntos. Eso, la corta en un solo punto, ¿cierto? Eso. Entonces lo mismo ocurre con esto. A ver, si este número fuera negativo, si esto fuera negativo, Sí. entonces como este exponente va a ir cambiando, entonces el resultado de esta potencia, ¿cierto? Mejor, esta potencia va a ser positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entonces no sería una función, ¿cierto? Porque está cambiando permanentemente los signos. Bueno, ese análisis se puede hacer más profundamente cuando ustedes estudian la teoría de las funciones. Entonces esto tiene que ser positivo. Aquí esta es positiva, ¿cierto? Sí. Porque esto es para concluir que hay una estrecha relación entre una función logarítmica y exponencial. Entonces esto es positivo. Si esta base es positiva, ¿cómo es esta B? ¿Siempre es positiva o no? Es decir, y no hay logaritmos para números negativos, ¿cierto? Por esta definición. O sea que estos logaritmos siempre se dan para estos números positivos. ¿Listo? Cuando es negativo, la función logarítmica no está definida. ¿Listo? O el logaritmo no está definido. Entonces, después de ese preámbulo para este ejemplo, vamos a resolver logaritmo para x, logaritmo de x menos 5 menos logaritmo de x igual a logaritmo de 2. ¿Listo? Igual a logaritmo de 2. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, fíjense ustedes que tenemos una diferencia, ¿cierto? Entre los logaritmos.
Entonces, mirando las propiedades, yo puedo utilizar este numeral 5 de derecha a izquierda. Yo ya tengo una diferencia, o sea, una resta me puedo devolver. Entonces, así, este lado izquierdo de la ecuación me quedaría logaritmo de x menos 5 sobre x es igual a logaritmo de 2. ¿Está claro? Sí, por la propiedad, sí. ¿Cierto? Por la propiedad. Ahora miren, este logaritmo es igual a este otro logaritmo y tienen la misma base. Si tienen la misma base, significa que x menos 5 sobre x es igual a 2. Es decir, esto es igual a 2. Y resolvemos esta ecuacióncita que tenemos acá. Al resolver esta ecuación encontramos que x menos 5 es igual a 2x, ¿cierto? Porque pasamos esta x a multiplicar. Y despejamos. Esta x la pasamos para allá, o sea que menos 5 es igual a 2x menos x. De donde menos 5 es igual a x. Para que esto nos quede más elegante, digamos que x es igual a menos 5. ¿Listo? Entonces da que x es igual a menos 5. Si x es igual a menos 5, entonces miren lo que tenemos aquí. Logaritmo de menos 5, esto sería logaritmo de ¿qué? Menos 10. Y aquí logaritmo de menos 5. Entonces, ojo, ¿cómo? Logaritmo de menos 5 no está definido en R. No está definido en los reales. Entonces, la ecuación no tiene solución. Miren la conclusión que sacamos. Nosotros sí hicimos un procedimiento lógico y matemáticamente válido. Y encontramos un valor de x. ¿Listo? Y encontramos un valor de x. Pero ese valor de x no satisface la igualdad. Y no satisface la igualdad, por eso que dijimos aquí, no hay logaritmo de un número negativo definido en los reales. Así pues, esta ecuación no tiene solución en los reales. ¿Listo? Bueno, yo les voy a dejar uno para que ustedes se deleiten. También resolver para X. Heidi fue que no vino hoy. Hola Heidi. Esa para su escondidita. ¿Por qué se escondió? Porque creyó que era parcial. Hola Heidi. ¿Cómo Se le escondió. Y Mónica vino. ¿Dónde está Mónica? Mónica, ¿cómo va lo suyo? Sí, porque hay que esperar que yo pueda hablar con Carolina. Vamos con este. Logaritmo en base 3x de 3 sobre x más logaritmo en base 3 de x, esto al cuadrado, igual a 1. Ahí les dejo ese para que se entretengan. Gracias, profe. Listo, para que se entretengan esta semana, aunque van a seguir estudiando para el parcial. Yo los sigo invitando, yo los y las sigo invitando para que participen en la plataforma, en el foro, hagan preguntas, ocupen a Juan Felipe. Recuerden que Juan Felipe está a su disposición, no sé cómo va la comunicación con él. Ustedes mejor que yo lo saben.
Entonces, Dios mediante, pues dentro de 8 días tratemos que se haya normalizado la situación en la universidad y entonces aplicamos el parcial. Profe, ¿nos deja ver el ejercicio nuevamente? ¿Les dejo ver qué? El ejercicio propuesto. Ah, correcto, bueno. Entonces así me despido, les dejo el ejercicio, ustedes lo copian y que tengan feliz noche. Profe, feliz noche para vos. Gracias, profe. Bueno, No me maté. Mañana es.